Buenas tardes, damas y caballeros. Para mí es un placer y un honor, como en todos los casos anteriores y será en todos los casos posteriores, este, presentarles a nuestra próxima conferencista, que es la doctora Andrea Rondón. Andrea es abogado, especialista en Derecho Procesal Civil y doctora en Derecho por la UCB, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello desde el 2006 hasta el presente, miembro del Comité Académico del CEDICE, coordinadora del Observatorio de Propiedad Privada del CEDICE y directora del Instituto Mises de Venezuela, y nos va a dictar una extraordinaria conferencia sobre la propiedad como un derecho humano. De hecho, a partir de la filosofía liberal, cabe destacar la importancia de la propiedad como derecho y como institución. De igual modo, a partir de esta filosofía, exponer el ataque sistemático contra la propiedad al punto de hablar hoy en día de crímenes de lesa humanidad por violación de la propiedad privada en Venezuela. Y bueno, simplemente recordarles que cuando concluya esta extraordinaria conferencia de la doctora Rondón, pocos minutos después, estamos ya cerrando hoy sábado el ciclo de conferencias, pocos minutos después se iniciará una excelente, también extraordinaria conferencia de el economista Daniel Lahoud, sobre una conferencia muy técnica sobre una revisión del modelo de Garrison, que es algo muy importante dentro de las actuales discusiones de el paradigma austríaco. Entonces, sin más que agregar, les dejo con la profesora Andrea Rondón. Buenas tardes, gracias Guillermo por la invitación, gracias por la presentación, agradecida a los que están coordinando esta actividad y sumamente importante considerando los momentos actuales aquí en Venezuela y bueno, digamos, desde siempre. La propiedad privada como un derecho humano, ¿no? Esta forma parte de mi línea de investigación desde que estoy haciendo el doctorado hace ya como unos 10 años, lo culminé, y mi tesis doctoral fue sobre justamente este tema, ¿no? Guillermo anticipa en la presentación que yo voy a hablar de la propiedad como un derecho humano, pero también como una institución. Esa institución evolutiva muy propia de las tesis desarrolladas por Hayek a través de la escuela austríaca o en la escuela austríaca de economía. Entonces, mi inclinación es liberal y por supuesto mi inclinación también va a ser a través de la escuela austríaca de economía. No soy economista, como hizo la presentación Guillermo, estoy hablando como abogado y pienso que la escuela austríaca de economía es una de estas escuelas que realmente es una escuela de pensamiento, forma parte de la historia de las ideas. Y es la que dentro de las distintas corrientes del liberalismo es la que más aporta al derecho y es la que más herramientas me dio para comprender la propiedad más allá de un derecho humano e incluso más allá como institución. ¿Por qué destacar el tema de la propiedad como un derecho humano? Primer punto que quiero acotar. Bueno, porque tradicionalmente en Venezuela y en nuestra cultura jurídica, lo digo desde la experiencia y desde la experiencia no solamente como profesora, sino también como estudiante en el pregrado, en la especialización en el doctorado, en algunas ocasiones la propiedad no era considerada como un derecho fundamental, como un derecho humano, incluso algunos doctrinarios lo catalogaban como una situación jurídica, ni siquiera tenía la entidad de derecho. Además, mucho se ha evolucionado el día de hoy, pero por lo menos el sistema interamericano de derechos humanos tardó mucho tiempo en reconocer la entidad o la importancia de la propiedad como derecho fundamental. En los sistemas de protección de los derechos humanos, la vida, la libertad, la integridad física son los derechos estrellas, si lo queremos ver de algún modo, y la propiedad lamentablemente siempre fue como la cenicienta, la que tenía menor protección. Incluso repasamos y leemos a los doctrinarios que han participado en este amplio desarrollo y estudio de lo que es el sistema interamericano de derechos humanos, como por ejemplo Héctor Faúndez, y verán que
no lo reconoce con esta entidad de fundamental, de estos derechos fundamentales, ¿no? Entonces, por eso es que uno siempre, desde Se Dice Libertad, desde el Observatorio de Propiedad o desde los espacios que nos toca hablar, siempre la introducción va a ser defender la propiedad como un derecho humano. Aunque en el foro liberal, háblese de los think tanks, háblese de, no sé, intelectuales liberales, háblese de espacios un poco más informales, hablar de la propiedad, vida, libertad y propiedad como derechos fundamentales es común, pues desde la cultura jurídica en Venezuela y en Venezuela en general, esto no siempre ha sido visto así, por eso es que siempre se hace esta introducción, ¿no? Ahora bien, la propiedad como un derecho humano, como un derecho fundamental, es porque es inherente a la condición humana, forma parte del individuo. Nuestra primera propiedad, y esto es muy de Murray Rothbard, más recientemente, pero viene de mucho más atrás también. Nuestra primera propiedad es nuestro cuerpo, son nuestras ideas, así que es profundamente humano. No es solamente un tema, no solamente tiene una arista o una dimensión económica o patrimonial, porque ese es el otro punto que les destaco, por ejemplo, como desde los foros jurídicos, la propiedad no había sido tratada incluso como un derecho, o lo dicen a título, no lo profundizan en esta idea, y más bien en muchas de las materias de la carrera, y luego vamos a ver que esa es la posición de los abogados durante el ejercicio, consideran a la propiedad como una relación, como un vínculo entre una persona y una cosa. Es algo muy formal si lo quieren ver de algún modo, muy instrumental si lo quieren ver de algún modo, pero no tiene esta dimensión humana que podemos rescatar y que se defiende desde la Escuela Austríaca de Economía, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a hablar de que es inherente a la condición humana, que viene con el ser humano, que es algo que no puede separar del ser humano, así como la vida y la libertad, dentro del foro liberal, por supuesto, esto se oye como redundante o reiterativo, pero déjeme decirle que esta no es la aproximación general para la mayor parte de los profesionales de las ciencias sociales. Aquí estoy colocando abogados, políticos, incluso licenciados en filosofía, etcétera, etcétera. Letras, podemos ver una amplia gama, por ejemplo, en la literatura como la propiedad es incluso tratada con términos peyorativos y cuestionada, salvo excepciones como Ayn Rand y la rebelión de Atlas, ¿no? Por poner algún ejemplo, ¿no? Por solo mencionar los pocos ejemplos que rescatan la importancia de la propiedad dentro de estos ámbitos o dentro de este ámbito específico, ¿no? Claro, al hablar de este modo de la propiedad como inherente al ser humano, a su condición de ser humano, viene con el individuo, digamos que yo ya estoy tomando una posición, estoy diciendo que es natural el tema de la propiedad, una posición que si lo queremos ubicar desde el punto de vista filosófico liberal, muy de la tesis de John Locke, nosotros nacimos en un estado de naturaleza y ese estado de naturaleza es de libertad. Y dentro de las reglas que nos damos los seres humanos en ese estado de naturaleza para interactuar con los otros, es muy propio, muy natural considerar la propiedad. Nuestro cuerpo, nuestras ideas y lo que hacemos con ese cuerpo, esas ideas, ese valor agregado, ese trabajo adicional, eso también es propiedad. Viene muy de la tesis de John Locke y obviamente esto entra en choque o está en contraposición con tesis como las de Hobbes, que considera que el ser humano nace en su estado de naturaleza, es un estado constante de guerra. En cambio, considerarlo desde la tesis de John Locke, estado de naturaleza igual estado de libertad y entender que gracias a la propiedad podemos vivir en una sociedad en paz, de bienestar, porque no hay conflictos, porque justamente la propiedad como derecho y como entendiendo que hasta aquí llega mi propiedad, por así decirlo, y hasta allí llegan los derechos del otro, son formas sociales o acuerdos sociales, si lo quieren ver de algún modo, en el que vemos la propiedad justamente para relacionarnos con los demás. Entonces aquí estoy agregando otro tema que pudiera ser medio contradictorio a lo que les estoy diciendo de la propiedad como algo natural, muy consustancial con el ser humano, y nosotros nacemos porque, con propiedad, porque es nuestra primera propiedad, es nuestro cuerpo, y además leyendo autores como Richard Pipes,
propiedad y libertad, dos derechos, dos conceptos inseparables, Pipes te dice que también es muy instintiva la propiedad. Nuestros primeros instintos de agarrar, de tomar como bebés, ¿no? Es ese instinto de poseer, de tener. O sea, sigue siendo muy humano, sigue siendo muy natural, sigue siendo muy inherente a la condición humana. Pero también cuando les estaba agregando o les estaba colocando estas tesis de John Locke, gracias a la propiedad podemos vivir en una sociedad en paz y libre, porque nos establecemos reglas hasta dónde llego yo y hasta dónde llegas tú. También podemos pensar que la propiedad es como, son acuerdos sociales para vivir con los demás, porque si bien el liberalismo propugna o tiene por norte el individuo y es profundamente individualista, no en términos peyorativos, también se entiende que ese individuo forma parte de una sociedad, es gregaria y tiene que interrelacionarse con los demás, tiene que actuar con los demás. Entonces, en ese actuar con los demás, tú tienes que establecerte unas reglas, tienes que establecer unos acuerdos voluntarios no coactivos, cooperación voluntaria, ¿no? Y dentro de esos acuerdos voluntarios puede entenderse también la propiedad. Entonces, la propiedad como derecho humano pareciera ser que es algo muy consustancial con el ser humano, muy natural al ser humano, es inherente a la condición humana y al mismo tiempo es un acuerdo social de qué es lo que nos beneficia para vivir en paz con los demás en una sociedad en donde somos diferentes y donde van a existir desacuerdos. Pero entonces van a haber desacuerdos, pero sí estamos de acuerdo en cómo vamos a relacionarnos con los demás. Dentro de esos acuerdos está la propiedad. Dentro de esos acuerdos está, por ejemplo, el mercado, que es la mejor forma de trabajo cooperativo. Hasta aquí no les estoy diciendo nada distinto en realidad. Lo que les estoy destacando que la propiedad tiene todas estas características, ¿no? Consustancial con el ser humano y al mismo tiempo es un acuerdo social importantísimo. Claro, y ya como abogada diciéndole que es un acuerdo, como un acuerdo social, no estoy destacando aquí que tú respetes la propiedad porque te lo imponga un legislador, porque te lo imponga la ley o porque te sancione el código penal si no respetas la propiedad del otro. No, te estoy diciendo porque yo entiendo que si yo obro de determinada forma, estoy obrando en mi propio interés. Y al obrar dentro de mi propio interés, te estoy beneficiando también a los demás. Entonces, aquí también esta comprensión de la propiedad como un acuerdo tácito, si lo quieren ver de algún modo, para relacionarlo con los demás, también estoy tomando una posición y estoy también definiendo mi posición de lo que voy a entender al derecho. El derecho no son solamente leyes o digamos, es la parte que reviste esos acuerdos sociales de lo que les estoy diciendo. Esto es muy instituciones evolutivas, si lo habrán visto ya en estos cursos, en las materias previas o en las ponencias anteriores o lo verán luego. Esto es muy consustancial con esas tesis desarrolladas por Hayek de instituciones evolutivas. El derecho es una institución evolutiva, no es una imposición del legislador, no es una imposición de un órgano parlamentario. Más bien el derecho surge justamente por revestir de cierta formalidad o coordinar espontáneamente estos acuerdos de vivir en sociedad, ¿no? Todos estos temas se interrelacionan y se darán cuenta que derecho, en los términos de lo que les estoy hablando de derecho, no es solamente porque yo soy abogada, todos nosotros nos interrelacionamos con los demás, así que tenemos esta comprensión también del derecho liberal que excede de la carrera universitaria o del ejercicio de esa carrera, etc. Y con esta primera parte, lo que les quiero significar además, que estas tesis o esta comprensión de la propiedad abona mucho a entender o tener una comprensión mucho más civilizada, menos liberticida de lo que es el derecho hoy en día. La charla de esta tarde obviamente tiene un sesgo profesional, si lo quieren ver de algún modo, si cabe la palabra, y es que les estoy hablando como abogada y por supuesto las tesis que les estoy planteando o como les estoy planteando es también cómo esta forma de entender la propiedad en estos términos desde la filosofía liberal también me ayuda, me da herramientas para repensar el derecho de una forma más civilizada,
menos estatista, menos estatólatra, menos liberticida, más en pro de las ideas de libertad, ¿no? Propiedad y libertad, dos derechos fundamentales e inseparables, distintos pero son inseparables, ¿no? Este es el primer punto que quería dejar en claro. ¿Por qué lo considero un derecho humano y por qué empiezo también este tipo de charlas frente a un foro liberal o no? ¿Por qué empiezo con destacar esto, algo que dentro de un foro liberal como que suena como que obvio, ¿no? Sobre la importancia de la propiedad como un derecho humano. Esto me lleva ya a la segunda parte. Yo les dije también, o en la presentación que le remitía a Guillermo y a su equipo, que la comprensión desde la filosofía liberal de la propiedad no es solamente como un derecho, sino también como una institución. Una institución que nos permite vivir en paz, armonía, en bienestar los seres humanos. Eso te lo dice Mises también en el siglo XX, muy elaborado, en sus obras como Liberalismo, La acción humana, Socialismo, la importancia de la propiedad, más allá de mi derecho individual, derecho fundamental propio, inherente a mí. Es ya una institución que permite la vida en sociedad, porque el ser humano es un ser gregario, forma parte o va a interactuar o va a vivir en una sociedad. Y es en esta segunda parte, ya destacando que ya la propiedad tiene unas dimensiones más allá de las particulares, de las privadas, y ya quiere, y más allá como un derecho, sino también es como una institución, porque es un acuerdo, también se lo puede ver como un acuerdo que permite vivir en sociedad sin perturbar o sin dañar o sin entorpecer el proyecto de vida de los demás. En este punto quiero destacar que para los regímenes de doctrina o los regímenes de corte o ideología socialista, la propiedad sí es importante. O sea, me refiero, la propiedad en estos términos de los que les estoy hablando y que me permite vivir en paz, en bienestar, en una situación realmente pacífica en sociedad, es la que me da autonomía a mí como ser humano, es la que me permite llevar a cabo el proyecto de vida que yo en mi libre albedrío, en el ejercicio de mi libre albedrío, decidí llevar a cabo y cómo lo iba a llevar a cabo. La propiedad es esas condiciones materiales para que esa elección no se quede solamente en aspiraciones, en deseos, en sueños, etcétera, etcétera. Es para llevarlo en concreto y efectivamente ejecutarlo, ¿no? Me da autonomía, me da independencia, no dependo de terceros ni del Estado. Esto es importante. Y teniendo esta conciencia de la importancia de la propiedad para mi autonomía y para mi independencia, en los regímenes de corte socialista entienden muy bien esto de la propiedad como derecho fundamental y como institución también fundamental para vivir en paz, en bienestar y en bienestar, etcétera, etcétera. Tal vez sus discursos populistas, evidentemente, desdeñan de la propiedad, lo colocan en términos peyorativos o se dirigen hacia ella en términos peyorativos. La propiedad es del comerciante, la propiedad es del empresario, la propiedad, el dinero y todos esos elementos son malos. También una parte de la religión católica ha contribuido con eso, esa creencia de estigmatizar la propiedad en el discurso, pero en los regímenes totalitarios entienden tan así la importancia de la propiedad que en los términos que les dije al principio, que uno de los derechos más atacados y uno de los derechos más afectados durante estos regímenes es la propiedad. En Venezuela es desde el Observatorio de Propiedad, con las investigaciones que hemos llevado a cabo, queda directamente y ampliamente demostrado que es uno de los derechos más afectados, porque al afectar la propiedad está afectando todos los demás ámbitos del individuo. No puede escoger su proyecto de vida, depende de papá Estado, etcétera, lo que ya conocemos, ¿no? Pero por eso es que, digamos, una cosa es el discurso que lo desdeña, lo estigmatiza, habla en términos peyorativos, y otra cosa es que efectivamente tan reconoce la importancia de la propiedad que es su objetivo atacar. Y de hecho, si se han dado cuenta, y esto me va a llevar a conectarlo ya con la tercera parte de lo que les quiero hablar esta tarde, si se dan cuenta, los regímenes socialistas
que además en la última parte del siglo XX y lo que va del siglo XXI no han llegado por la violencia al poder, sino a través de los votos. ¿Cómo se mantienen entonces? Evitan la alternabilidad, lo eliminan evidentemente, socavan las instituciones del Estado de Derecho, buscan la concentración de poder. Entonces, ¿cómo mantienen este estado de cosas? No es aplicando la violencia en todo momento. De hecho, en Venezuela es un ejemplo en el que a lo largo de estos 21 años no se ha aplicado la violencia completamente. Podrá haber momentos históricos, 2002, 2012, 2014, 2017, en el que puedes decir sí ha sido muy violento el régimen y ha aplicado políticas de control social en donde ves la violencia hacia el ciudadano. Pero esto no es inmediato o no es a lo largo del tiempo, entonces utilizan otros mecanismos. Por ejemplo, eliminarte la posibilidad de llevar a cabo tu proyecto de vida, crear unas condiciones hostiles para que tú puedas llevar a cabo tu proyecto de vida, y eso es atacar la propiedad. Entonces, desde el Observatorio de Propiedad, nosotros hemos diagnosticado desde el año 2005 una política sistemática de destrucción de la propiedad. Y esto va ya con el tercer punto de lo que les quiero hablar en la tarde de hoy, y porque ya se empieza a hablar de crímenes de lesa humanidad vinculado con el tema de propiedad, que si quienes me van a escuchar o quienes me escuchan son abogados, dirán, pero esta vinculación es un poco temeraria. Y si es un poco temeraria al principio, y si no tomamos en cuenta estos elementos anteriores de los que les estoy hablando. Yo pienso que solamente se puede hablar en estos términos de crímenes de lesa humanidad por destrucción o violación a la propiedad privada desde la filosofía liberal. O la filosofía liberal es la que nos da esta comprensión y entender las dimensiones de la tragedia que, por ejemplo, estamos viviendo en Venezuela, ¿no? Ahora bien, nosotros decimos que es una política sistemática de destrucción de la propiedad desde el año 2005. Obviamente, desde que Chávez presenta su candidatura presidencial, luego está dentro de su campaña electoral la constituyente, luego el resultado de la Constitución del 99, ya se empiezan a crear las condiciones para empezar a atacar la propiedad. Pero como política, con intención dolosa y también con omisión de atacar la propiedad y destruir la propiedad, podemos identificar a partir del 2005, porque hay un método, hay una metodología. Empieza a haber una transformación del ordenamiento jurídico justamente para llevar a cabo ese proyecto de Chávez al principio y luego ejecutado por Maduro en los últimos años. Necesitas de un ordenamiento jurídico que le dé legitimidad o barniz de legitimidad y legalidad a las actuaciones que van a hacer a lo largo de este periodo de 2 décadas, ¿no? Y ese método con participación u omisión intencional del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, lo vemos a partir del año 2005 como política. Obviamente, antes, les estoy diciendo, se crean unas condiciones previas para aplicar esta política. O también hay unas violaciones aisladas. También podemos decir, desde que llega Chávez al poder, pues evidentemente podemos registrar algunas violaciones, pero como política, como método, con intención y con intención dolosa su actuación y con omisión desde el año 2005. Y ha sido programado por sectores, primero contra los terratenientes, contra las grandes empresas multinacionales, luego por sectores, el sector cemento, el sector alimentos, medicinas, etcétera, etcétera, hasta llegar a esta última etapa o a la etapa más reciente realmente, no es última. Uno quisiera pensar que es la última, pero definitivamente vamos a ver más ataques y variación en los ataques a la propiedad en los próximos años, mientras no haya un cambio de voluntad política, y sabemos que no va, en el mediano y corto plazo no lo vemos. Pero lo que les quiero significar es que llega esta última etapa de esa política de destrucción de la propiedad privada, política sistemática, y es un ataque directo contra cada una de las personas. Me refiero, antes evidentemente también había ataques contra la propiedad de las personas, los arrendatarios, por ejemplo, o cuando la zona de la Candelaria, que el Observatorio de Propiedad tiene un estudio, un reporte interesante, fue un área piloto en el que se empezaron a hacer los censos de las invasiones
los expolios, no expropiaciones, los expolios, despojos violentos de la propiedad o sin las debidas garantías de los edificios de la Candelaria. Por supuesto, eso viene de antes, de esta época. Podemos ubicar 2011, 2012. Pero en este momento es mucho más directo porque política o dentro de esas medidas de violación a la propiedad, pues está la hiperinflación, pero sabemos, ya en este punto ya sabemos que es un problema de política monetaria y eso es política de Estado, política intencional de Estado. Y de hecho ya a mí se lo anticipaba con la teoría del crédito y del dinero, que era una política de control social. Emplear la inflación y usar la política monetaria por parte de regímenes de estos cortes, ¿no? La excesiva carga tributaria, sabemos que si se propugna un Estado limitado, muchas de las actuaciones, muchos de los servicios, de los bienes que pagamos por impuestos no tienen justificación, porque si un impuesto es un pago coactivo por los bienes y servicios prestados por el Estado y queremos un Estado limitado porque puede ser perfectamente provisto por el mercado, la mayor parte de los impuestos no tienen justificación. Y con la destrucción de la empresa o de la industria petrolera, pues la carga tributaria se ha visto mucho más exacerbada en los últimos años. Esas son violaciones a la propiedad. El control de cambio, el control de precio, a pesar de que ahorita se ha flexibilizado porque estamos en otra etapa de la aplicación de esas políticas. Lo que quiero significar es que ahorita, con la hiperinflación, con esas reprivatizaciones, y coloco entre comillas porque no tiene la característica de privatización, no, que caiga en manos de privados no significa que es una privatización en los términos que uno defiende desde el liberalismo, pero lo que les quiero significar es que esta época está caracterizada por ataques ya más hacia la persona, más directamente, porque claro, eliminaste y destruiste el aparato productivo al principio, fueron tus principales objetivos. Ahorita estás atacando lo medianamente productivo que hay, es atacar durante la pandemia como se viralizó, por ejemplo, el ataque al restaurante La Castañuela, utilizando una notaría, invocando irregularidades en el contrato de arrendamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vemos en esta etapa. Ahora, les estoy hablando de una política sistemática de destrucción de la propiedad privada. Les estoy hablando de etapas y les describí brevemente en qué etapa nos conseguimos ahora y, bueno, va a tener algunas variaciones en lo que veremos en el 2021, sobre todo por la aplicación de la ley antibloqueo, que permite muchas privatizaciones, digamos, poco transparentes y opacas, y sabemos lamentablemente en qué manos va a parar, en qué manos privadas van a parar todos esos elementos. Pero lo que les estoy diciendo es que estamos hablando de una creación de condiciones totalmente hostiles y totalmente adversas para la propiedad, totalmente destruida, y para llevar a cabo nuestro proyecto de vida y en suma para vivir ese proyecto de vida y para vivir en general, punto. Eso es muy consustancial con la tesis de un crimen de lesa humanidad, porque sabes los resultados de aplicar políticas de este corte, eso está ampliamente documentado, por ejemplo, en Camino de Servidumbre de Hayek, 1944, es uno de los ejemplos de documentación de los resultados dantescos de aplicar este tipo de medidas a lo largo del tiempo, de manipular medidas económicas con fines políticos. Eso está, sabes los efectos definitivos al aplicar y los modos en que vas a aplicar una determinada política, así que evidentemente es intencional esa creación de condiciones adversas. Pero además, cuando yo hablo de crímenes de lesa humanidad, en los conceptos tradicionales, en el Estatuto de Roma, el artículo 4 te lo define como actuaciones violentas contra una población determinada por distintas razones. Y en esas actuaciones violentas estamos hablando de asesinatos, persecución, estamos hablando de desaparición forzosa, estamos hablando de secuestro y de crear condiciones para la vida, crear condiciones adversas para vivir. En este concepto, en esta categoría, es que, por ejemplo, junto con el profesor Ricardo Manuel Rojas, es que estamos ubicando los crímenes de lesa humanidad en el caso de Venezuela, esta política sistemática de destrucción de la propiedad.
Y aquí, para terminar de redondear estas ideas, así como al principio tuve que defender, les dije cómo se tiene que defender que la propiedad es un derecho humano, por mucho tiempo los abogados también tuvimos que defender cómo en Venezuela se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad, porque sí ha habido perseguidos políticos, sí ha habido torturas, ha habido tratos crueles e inhumanos, en las manifestaciones han atacado a los manifestantes de una forma violenta, grosera, etcétera, etcétera. Sabemos de casos como La Plata, no tengo que entrar en detalles totalmente. Y aún así, por mucho tiempo, hubo que justificar que incluso esas circunstancias fueran crímenes de lesa humanidad, para que fuera tomado en cuenta y seriamente dentro del derecho internacional penal. Bueno, ya a partir del 2014 se empieza a considerar seriamente esto como un crimen de lesa humanidad. Pero Ricardo y yo vamos como un paso adelante en el sentido, en cuanto a esa elaboración y de considerar todos estos ataques a la propiedad como un crimen de lesa humanidad. Vamos un paso adelante porque es complementar todo eso, ese trabajo de entender por qué se han cometido crímenes de lesa humanidad en el caso de Venezuela, porque es un régimen totalitario, a pesar de que sea de base democrática, o electoralmente al menos, desde que iniciaron o desde que fue electo Chávez. Pero la idea era indicar también que los efectos que generan los tratos crueles e inhumanos, los asesinatos, las persecuciones, también se generan, pero a mediano y largo plazo, a través de actos no violentos, como por ejemplo la manipulación de medidas económicas con fines políticos. Control de cambio, control de precios, destrucción de la propiedad, etcétera, etcétera. Tienen los mismos efectos. No solo que no lo vas a ver en lo inmediato, sino a lo largo del tiempo. Y de hecho, Rothbard, Hans Hermann Hoppe dicen que lo nefasto o lo engañoso de lo que es la inflación es que no ves los efectos en lo inmediato, lo ves con el tiempo. De hecho, en lo inmediato tienes incluso una percepción errada de bienestar porque tienes la percepción de circulación de dinero y cuando hay circulación de dinero, pues tienes la percepción de que no vamos tan mal, ¿no? Es como un efecto psicológico si lo quieres ver de algún modo. Y claro, los efectos nefastos los vas a ver a mediano y largo plazo. En Venezuela podemos verlo y decirlo desde nuestra experiencia totalmente, ¿no? Entonces, la intención con ya señalar que la política sistemática de destrucción de la propiedad era un crimen de lesa humanidad es hacer entender y llevarlo a las tesis del derecho internacional penal con las herramientas que nos da la filosofía liberal, evidentemente, entender que estas políticas de manipulación de la economía, los ejemplos que les puse, los expolios, las expropiaciones express, la transformación del ordenamiento jurídico, no hay ningún solo decreto ley hoy en día que no afecte la propiedad o viole la propiedad de algún modo, de forma directa o indirecta. Bueno, que todo esto, aunque no tenga los efectos en lo inmediato, definitivamente tiene los mismos efectos, la misma intención de aniquilar a la población. Aniquilar en el sentido, en este caso, de control social y de mantenerse en el poder, porque no puedes ejercer lo que les había dicho hace algunos momentos, la violencia de forma perenne a lo largo de estos 21 años. Entonces buscan los mecanismos, adoctrinamiento. Murray Rothbard en Anatomía del Estado te explica los distintos mecanismos para mantenerte en el poder, adoctrinamiento, educación. Bueno, nosotros tenemos también la política de destrucción contra la propiedad, porque se entendió perfectamente, regímenes de este corte entienden perfectamente por qué la propiedad es importante como un derecho humano y como institución, y en consecuencia es el principal objetivo a atacar, no necesariamente la vida. Y por eso es que a veces también costó a lo largo de estos 21 años que internacionalmente se entendiera que estábamos viviendo una dictadura, y ya más que dictadura, una tiranía, un totalitarismo, ¿no? Entonces, queriendo cerrar ya estas ideas en la tarde de hoy, siempre escojo este tema y me piden exponer este tema y destaco y señalo la importancia de la propiedad porque sin entender la importancia de la propiedad, por ejemplo, en el caso venezolano y en casos también cercanos como el de Argentina, y lamentablemente que se va a replicar o se tiene intención de replicarse en el resto de América Latina y en parte de Europa, lamentablemente, la intención de destacar la importancia de la propiedad es también entender la magnitud de lo que está
lo que estamos viviendo en regímenes de este corte, que ya no vamos a ver las dictaduras tradicionales del siglo XX, ya no vamos a ver la bota militar, ya vamos a ver con cara presidencial, llegando por los votos, y el populismo y la democracia. Desde la filosofía liberal, yo soy muy crítica de la democracia, hemos llegado al punto en el que nos hemos conseguido. Entonces hay que entender la importancia de la propiedad para entender la magnitud de la tragedia que estamos viviendo, y que a través de la propiedad, una vez que ya han destruido o han utilizado la democracia para llegar al poder, han destruido el Estado de Derecho, la propiedad se presenta entonces como la última línea de defensa que tenemos para actuar en contra de, o resistirnos o defendernos contra regímenes de este corte. Por eso es que le doy este acento a la propiedad como derecho humano fundamental y como institución. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Disculpa, tenemos una sola pregunta del público porque realmente todas las preguntas que hicieron se podían resumir en esta. Si quieres, conecta de nuevo tu micrófono para que puedas responderla cuando te la haga. Disculpa. La pregunta es muy interesante y dice, bueno, muchas gracias por su conferencia. Tiendo a coincidir con su preocupación por la doctrina jurídica con respecto a la propiedad. Y me preocupa que en regímenes democráticos o todavía realmente democráticos, en los cuales suponemos o presuponemos que está vigente un Estado social de derecho, y acentúa el problema de que sea social, están comenzando a ocurrir desde hace años y con una fuerte carga ideológica por parte de gobiernos electos, los primeros pasos de este tipo de, no exactamente ataques, sino desvirtuaciones del derecho de propiedad, tanto por la vía legislativa como regulatoria. Y pongo de ejemplo un caso que conozco muy de cerca, que es el de España, en el cual se ha venido avanzando por iniciativas políticas de los partidos de izquierda como Podemos, pero también del Partido Socialista Obrero Español y cierta, ok, no, vamos a resumir esta parte, hacia la propiedad de las viviendas. De hecho, actualmente existen grados crecientes de protección de la ocupación ilegal, y podríamos decir que se está literalmente expropiando de hecho en ciertos casos a los propietarios, dificultando la capacidad de recuperar la propiedad ocupada, mediante toda una gran cantidad de complejas excusas legales y regulatorias. Esto no sería un primer paso y tendría mucho que ver no solamente con el hecho político, sino con los problemas que ocurren en la doctrina, y se lo pregunto estrictamente como colega. Esa era la única pregunta que te iba a pasar porque realmente resumía todas las demás. Sí, no, realmente el ataque a la propiedad es por etapas, y yo creo que en España y en otros países lo vamos a ver por etapas, no va a ser en lo inmediato. Por lo que les dije, no vamos a presenciar las típicas dictaduras del siglo XX. Eso, los regímenes totalitarios mutan en cuanto a los modos de hacerlo, ¿no? El talante de controlarlo todo siempre va a estar, y es lo que lo caracteriza. Lamentablemente nuestra cultura, países como este y también los de Europa, que han estigmatizado tanto la propiedad, favorecen ese tipo de discursos, favorecen las ocupaciones, favorecen las intervenciones. ¿Por qué? Porque además un régimen totalitario no se instala sin la aquiescencia de algún modo de la población de ese país o de los que habitan en ese país. Si culturalmente yo estoy cercano a esas ideas de izquierda,
por supuesto, yo también voy a participar en esas intervenciones y en esas ocupaciones. Aquí en Venezuela, incluso en el año 2017, durante las manifestaciones, hubo periodos de ataque a la propiedad, como por ejemplo a panaderías, carnicerías, etcétera, ¿no? Eran muy puntuales y claro, era difícil de controlarlo porque nos encontrábamos, durante esos meses de manifestaciones, nos encontrábamos como en un limbo, el país estaba como parado, entre marchas, no marchas, actuaciones del Estado, etcétera. Un desastre, pero claro, se aprovechó la coyuntura política y hubo ataques muy característicos de la propiedad. Pero en algunos lugares, en algunas zonas residenciales, personas que no tenían nada que ver con los locales que iban a ser ocupados, se pararon enfrente y dijeron, no vas a tomar esta panadería, yo me paro junto con el propietario para evitar eso. Incluso muchos clientes en supermercados, cuando había alguna fiscalización de la SUNDE, que en aquel momento reció las fiscalizaciones de la Superintendencia de Precios Justos, clientes se pararon a reclamar y manifestando, sacaron a los funcionarios de la SUNDE y no se materializaba la imposición de la sanción, el cierre del local, ni nada de eso. Porque culturalmente muchos entendieron en algún momento, ya va, pero si lo atacan a ellos, me estás atacando eventualmente a mí. Aunque yo no sea propietario del local, pues me vas a atacar, al atacar la propiedad de uno, estás atacando la propiedad de todos. Por eso es la importancia de entenderlo en su dimensión como institución, ¿no? Y lamentablemente, dentro de esa cultura que ha coadyuvado a tomar la propiedad en estos términos, está la cultura jurídica. ¿Por qué fue tan sencillo en el caso de Venezuela? Llega Chávez al poder y empieza a concretar sus propuestas electorales, como convocar una asamblea constituyente, que sabemos que lo que menos le interesaba era dictar la Constitución del 99. Eso fue la última tarea de ese periodo. Pero antes se declaró la emergencia de todos los poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Se tomaron todos los poderes, ¿no? Entonces, durante ese periodo, ¿por qué fue tan fácil, por ejemplo, empezar a transformar el ordenamiento jurídico con decretos leyes? Casi todo ya no tenemos leyes en el sentido formal, en el sentido de haber sido dictadas por el principio de legalidad. No, son decretos leyes, actos unilaterales dictados por el presidente de la República, sin ningún viso de transparencia, mucha opacidad, sin consulta, etcétera, etcétera. Fue muy fácil porque lamentablemente la cultura liberticida y estatista que siempre hemos tenido desde el foro lo favoreció. En algún momento, ya hoy no se da tanto esa discusión, pero el principio de la aplicación de las medidas de control de cambio y de control de precios, muchos lo justificaron porque además nosotros tenemos, previo a Chávez, una larga historia de control de cambio y control de precios. Eso es muy natural o muy tradicional en Venezuela. Entonces, en el momento en que se empezaron a aplicar esos controles, no se cuestionaron los controles per se, sino la forma en que se aplicaron los controles. Eso favoreció mucho que llegáramos al punto en el que estamos actualmente. Entonces, al principio no lo vemos como algo tímido, algo como que no vamos a llegar hasta este punto, pero ese tipo de culturas que favorecen, ese tipo de prestarse a eso, ese tipo de ser más afines con ciertas medidas, son las que sientan las bases o favorecen también de este lado, del lado de la población, del ciudadano, sientan las bases para llegar al punto en el que, por ejemplo, ha llegado Venezuela. Totalmente de acuerdo con la reflexión. O sea, España tiene un camino andado hasta ahorita bastante similar al caso de Venezuela, Argentina también, porque además no varían la receta, siempre utilizan los mismos métodos, control de cambio, control de precios, un discurso populista, y lamentablemente la democracia es la mejor herramienta siguiendo las tesis de Huerta de Soto, es la que más ha favorecido esto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias a todo el público que nos está escuchando, a los estudiantes. Vamos a cerrar la doctora Rondón y yo los micrófonos y les recuerdo que en ya muy pocos minutos empieza la conferencia de Daniel Lahut.